se nos hicieron llegar una serie de preguntas para planteárselas a ustedes, no sin antes pedirle a la directora de la Facultad de Criminalística si nos da el mensaje de apertura y de bienvenida, pues prácticamente para arrancar. Maestra directora, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches tengan todos. Un gusto, un placer tener a estos invitados de este nivel y que estoy segura van con sus puntos de vista, con sus opiniones, van a proporcionarles a los alumnos que nos acompañan también y que es un gusto tenerlos aquí porque denotan el interés que tienen por aprender, van a compartir con ellos y van a aprender muchísimo, ¿no? Entonces, te felicito también a ti, maestro Alfredo, por la realización y continuación de este tipo de actividades que definitivamente siempre contarán con el apoyo de esta dirección. Así que, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a pedir antes de comenzar ahí a nuestros participantes, a nuestros asistentes que se están incorporando, pongan en silencio sus micrófonos y vamos a escuchar a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Jorge Ley de La Jornada, el documental, capítulo 1 y 2, Innocence Files. ¿Cuál es tu apreciación desde este enfoque periodístico? ¿Cómo ves el documental? ¿Cuáles son tus comentarios? Buenas noches, Alfredo. Nuevamente, buenas noches a todas las personas que se encuentran conectados. Pues fíjate que Innocence Files, Proyecto Inocencia, eh, dos capítulos que, que vimos y que se pueden sacar muchas conclusiones, muchas preguntas, y pues vemos de que hablan sobre dos teorías forenses, ¿no? La del ADN y la de los odontólogos forenses. Exponen teorías muy importantes sobre el acontecer del mundo de los forenses, pero también engloba la serie que se marca en una ciudad de Mississippi, un municipio de los Estados Unidos donde predomina el racismo hacia la gente afro. Y pues en estos dos capítulos pues vemos unas situaciones que se generan, ¿no? Hablan de la pérdida de dos menores de edad, dos niñas a manos de presuntos violadores, quienes las victimizaron y abusaron de ellas, ¿no? Aquí lo importante es lo que habla a nivel general, ¿no? De cómo es la impartición de justicia, cómo están las presunciones y todo lo que conlleva dentro de una sociedad, ¿no? Hablamos desde el momento en que se ejecuta esta situación hasta todo el contexto, tanto social, familiar, psicológico, de represión. Y creo que es muy importante contextualizar todas estas situaciones porque también podemos aterrizarlas a la vida cotidiana y a nuestro entorno como lo vivimos nosotros de forma habitual, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Baja California, pues vemos que también hay cuestionamientos, ¿no? Que eso se va a dar más adelante y creo que es un buen debate de ideas de los diferentes expertos que tú traes este día para confrontar ideas y plasmar diferencias y cosas que se podrían dar iguales y que también pueden servir para mejorar también y profesionalizar un poco más y tanto la cuestión ética como moral, como también de entorno social. Y creo que también nosotros como medios de comunicación pues tenemos un papel muy importante, ¿no? Porque más allá de publicaciones, también jugamos un rol importante porque somos parte de esta sociedad. Gracias, Jorge. Muy atinado esa observación. El rol de los medios de comunicación es fundamental en estos temas. Y bueno, más adelante vienen alguna serie de preguntas que precisamente van dirigidas a Jorge Ley de La Jornada, propiamente relacionadas precisamente a lo que acaba de mencionar, el rol de los medios de comunicación. Michael Marín, en los años 80, el tema de justicia, el tema de la investigación en la parte policial en aquellas zonas, ¿algún comentario de acuerdo al documental que observaste? Sí, maestro. En esas épocas, pues ya todavía tenía mucho de racismo.
tenía muy bajo calidad de entrenamiento y entendimiento con los ciudadanos. Y pues la verdad, en esas áreas donde va esos estados de Mississippi, por sí es muy rural, o sea, no hay mucha gente, tener un cuerpo policíaco muy bajo, o sea, por la mucho unas 100 oficiales, y en esa época todavía no tenía, como tenemos aquí o otras ciudades grandes, en un SMFO con un doctor hecho en patología. En esas épocas todavía tenía un doctor general que no más tenía un título, ¿no? Entonces, esos son uno de las pocas cosas que hizo tarde el justicia, no tenía los expertos en eso. Michael, déjame decirte que en Baja California no andamos tan lejos por allá por los años 80, porque había una parte de la ley, una parte del código que establecía que en algunas zonas o en algunos lugares donde no existiera algún especialista en la medicina legal, por ejemplo, el médico del condado o el médico del lugar o de la zona o de la región podía participar y podía emitir algún certificado médico, por ejemplo, con respecto a las lesiones y demás, al margen de que fuera médico forense, médico legista. Entonces, la ley así lo establecía. Digo, hago fortalezco un poquito esta idea, porque en esa década, pues bueno, no solamente estamos viéndolo en el documental en el extranjero, sino también en Baja California. Por ahí la directora seguramente habrá de recordar aquello que establecía la ley. Y bueno, aquí hay una parte central en este documental que, bueno, sin duda se lleva este encuentro de emociones, ¿no? Para el espectador, como cada uno de ustedes, como cada una de las personas que lo han visto. Y en ese sentido es precisamente la persona que finalmente resulta inocente. Resulta inocente a partir de la aplicación de las ciencias forenses, ¿no? Ya dentro del propio proceso, una vez que han sido sentenciados, algunos ya a cadena perpetua, otros al corredor de la muerte. Y bueno, pues hay una afectación que sufre una persona que siendo inocente es privada de su libertad. Y bueno, existen secuelas porque 20 años después, 25 años después, 30 años después, les dicen, perdón, disculpe, pero usted es inocente gracias a la ciencia. Entonces, en la parte central de este tema tiene que ver con el ser humano. Y aquí quiero preguntarle a la maestra Lino, esta afectación a la persona que siendo inocente es privada de su libertad y bueno, la afectación colateral en torno a su familia también. Maestra. Tenía aquí apagado. Qué bueno que toquen ese tema porque justamente, sobre todo que toques el tema de la familia, ¿no? Porque hacen la pregunta y escucho la pregunta muy puntual, ¿sí? La víctima directa. Y sabemos que hay víctima primaria, víctima secundaria, el entorno, ¿no? Aquí esta persona empieza a ser víctima y tenemos muchas víctimas, tenemos desde la niña que murió, la mamá, la hermana que está participando también y que está revictimizada, y tenemos a una persona que es víctima desde el momento en que se le está achacando un delito y él dice, no soy culpable, ¿no? Creo que desde ahí, o no creo, estoy segura que desde ahí ya se genera una alteración, máxime si es cadena perpetua, y como él dice, o como dice su familiar, se supone que debes ser considerado inocente hasta que se demuestre lo culpable. En el caso de él es primero te encierro y luego averiguo, ¿no? Totalmente, distorsionado su proceso de justicia, pero bueno, ¿qué podríamos esperar si un policía tiene que demandar para que le den trabajo, ¿no? ¿Qué podría esperar una persona en su proceso de justicia? Vemos que dentro de la amplia gama de alteraciones que puede sufrir una persona en este contexto, no solo de encierro, sino de encierro injusto, vamos a ver alteraciones cognitivas, vamos a ver cómo se pueden presentar la disminución en muchas áreas de participación cognitiva, llámese la atención, llámese la reacción emotiva, y ni hablar de la salud mental, ¿no? Que puede ir desde la depresión hasta participar
del mismo entorno, porque sabemos que uno o se adapta o muere, ¿no? Y en este caso es interesante ver cómo uno se aferra a la parte religiosa y mantiene su estatus, ¿no? De inocencia para poder salir y para poder tener ciertos beneficios. Y la otra persona también, cuando sabemos que la mayoría termina convirtiéndose en parte de la dinámica carcelaria, ¿no? Entonces, los efectos son variados para la persona, pero también se extienden hacia la familia, hacia la sobrina, hacia la comunidad misma, donde no me dejará mentir, Jorge, que existe una percepción del fenómeno donde aunque le pase a uno, entonces nos damos cuenta que nos puede pasar a todos y tomamos como propio un problema que podría suceder. Entonces hay que cuidarnos todos, ¿no? Y por eso este pensamiento colectivo de las leyes lo hacen los blancos, ¿no? Y ellos deciden qué es lo que hacen y vivimos en un entorno de injusticia. Entonces, es un riesgo en escalada desde lo individual hasta lo colectivo. Muchas gracias, maestra. Gracias. Sí, bueno, aquí el tema del documental te llena de una serie de emociones encontradas y cierto es como lo menciona, o sea, el tema es, tenemos víctimas de los hechos violentos, donde evidentemente no se sanciona y ni se castiga al responsable, sino a otra persona, y tenemos víctimas a personas que de alguna u otra manera adquieren esa situación, ese estado, ah, pues al estar indefensas frente a un sistema totalmente controlado, manipulado, ¿no? En una falta de ética. Y bueno, aquí es cierto, los medios de comunicación también jugaron un rol importante en esta parte. Yo le pregunto a Jorge Ley de la Jornada, en el ámbito de su experiencia como periodista, ¿cómo se maneja la información de manera previa? O sea, antes de publicarse, eh, yo supongo que hay algún protocolo, algún esquema, no sé, si quieres platicar un poco, Jorge. Son varias cosas. Yo hablo en mi caso como periodista, comunicador, hay, hay diferentes formas de hacer el periodismo y ustedes lo saben, ustedes lo ven. En mi caso muy en particular, hay que corroborar fuentes. Hay que corroborar fuentes o como periodistas también no hay que negarlo. Tenemos gente que nos hace llegar información que es confidencial, pero es gente con la que ya existe un vínculo de confianza. Decirlo confianza es como intercambio de información. Gente que decimos nosotros son nuestras fuentes, ¿no? Hay también hay también la información oficial, que es lo que difunden las instituciones. En estos casos, como por ejemplo, regresando al tema de lo que viene siendo lo de la ciencia forense, son temas muy delicados. ¿Por qué? Porque como ya lo señaló la psicóloga Guadalupe Pino, Sí. hay se estigmatiza a la gente, ya la señalan, aunque no haya sido, aunque haya salido ya después de tantos años, mientras tanto estuvieses ahí adentro, encerrado. Y la familia también es señalada. Mira, ella es la hermana, ella es el hermano, ella es el tío de la persona que fue víctima. No, ni te le acerques. Y luego, nosotros que pensábamos que era tan buena gente, pero no, ya viste, salió violador, salió asesino, salió mató, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la información, creo que es un tema muy delicado. Creo que nosotros como medios de comunicación valoramos la información y en muchos casos cuando no la tienes ya confirmada, aún y cuando la autoridad dice es lo oficial, yo creo que se tiene que revalorar. Y hay que decirlo también, nosotros como medios de comunicación, algunos, pues tienen un desgaste, porque la misma sociedad va, vivimos ya en una sociedad un poco más pensante, una sociedad que ya está informada, que ya tiene otros canales de comunicación o que tiene formas distintas de ver ya la noticia, de analizarla, ya no es lo que me den, es lo que consumo como era anteriormente, ¿no? Creo que ha avanzado también la ciencia forense, ha avanzado mucho, también la impartición de justicia ha avanzado mucho. Ahorita, por ejemplo, tenemos un nuevo sistema de justicia penal, pero también hay vicios que nunca se han terminado y que siguen vigentes, como podemos decir, llega el compadre o el amigo que es el encargado de impartir justicia y tú dices, esa persona en realidad tiene el perfil, tiene la capacidad, tiene la trayectoria para estar ahí sentado. La gente estudiosa dice no. ¿Por qué no ponen al académico, al que se ha partido, al que ha estudiado, al que ha
se ha quemado las pestañas y que no le deba un favor político, no le mande una recomendación, o a lo mejor esa persona sí tiene o se acuerpa de la gente que en realidad o merece estar en esos cargos. Ahí es cuando también uno como periodista dice, saca el colmillo como nosotros decimos, no, pues mira, viene de allí, fue para allá, es el amigo, es el de allá. Pero creo que esos costos se pagan y se siguen pagando. Y lo peor del caso es de que nosotros como sociedad somos los que los mantenemos, los que con nuestros impuestos, pues decimos, ahí está nuestra aportación y los resultados muchas veces no son los que esperamos. Creo que en esta cuestión del sistema de impartición de justicia y en la cuestión de las ciencias forenses, pues sí se ha avanzado mucho, pero también hay muchas incógnitas, ¿no? Y también hay muchos cuestionamientos que yo creo que se tienen que ya terminar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que nos están viendo estudiantes, nosotros como ya profesionistas decimos, la escuela sí te da, pero la calle es la que te hace, ¿no? Yo creo que ellos a futuro van a retomar un poco las palabras que estoy diciendo aquí. Y sí, la escuela es como la formación, pero la calle es la que te da la experiencia, ¿no? Muchas gracias, Jorge. No, pues ahora sí que si es así, entonces van a decir algunos profesores que fui muy vago, porque anduve mucho tiempo en la calle, yo creo, digo, trabajando, por supuesto. Este, es que puntual ahí el comentario, porque muy cierto la parte de la estigmatización que se da de manera posterior, y ahí sí quisiera preguntarle a la maestra Lino esta parte del estigma, ¿no? De cómo finalmente a pesar de que se haya impartido justicia, lo vimos en el documental, a pesar de que justicia, por supuesto que no fue pronta ni expedita, pero vemos que el estigma continúa, ¿no? Adelante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo que eso es algo que mucha gente no entiende aún que lo vemos ahorita, ¿no? Es que ¿por qué le tapan la cara? Es que ¿por qué le tapan los ojos? Bueno, porque si es que no es cierto, como dice Jorge, si es que las pruebas no son contundentes, como decía el fiscal, coinciden, ¿no? Varias cosas coincidían, pero sabemos que si hay una duda razonable, pues absuelve, ¿no? No estás completamente convencido. Pero aquí muchos dicen, es que ¿por qué le tapan la cara? Bueno, pues precisamente porque el estigma empieza antes, en ocasiones, de ingresar siquiera a un proceso adecuado de justicia, ¿sí? Y entonces vemos cómo el código, que no me voy a meter en eso porque luego me van a regañar los abogados, pero esa parte establece la parte de la víctima, ¿no? Pero también si no se atienden los derechos del presunto responsable, pues también lo convertimos en víctima, ¿no? Y ahora en víctima de nosotros como institución. Entonces, el estigma ya una vez que sale es bien difícil de eliminar porque justamente la misma sociedad es la que hace que siga hirviendo este sentimiento, ¿no? Se polariza con el sentimiento de la víctima y pierde toda objetividad. Entonces, cierto es que hay muchos delitos que van a generar angustia y un cúmulo de emociones, pero también es cierto que tenemos la obligación de ver las participaciones de una manera muy objetiva, ¿sí? Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, ya se demostró, pero pues por algo está pagando una pena, ¿no? Se entiende que ese es parte del castigo y una vez que salga, pues es la oportunidad de la sociedad, pero no estamos preparados como sociedad para la oportunidad de reintegrarse. Estamos muy, muy, muy normalizados con la parte de estigmatizar, nos quejamos de él y, como diría Freud, ¿no? La profecía autocumplida. Nos quejamos de que a lo mejor vuelve a robar, no le das las oportunidades, pues a lo mejor vuelve a robar. Y entonces dices, ¿ves? ¿Ves que iba a volver a robar? Pero bueno, es parte de lo mismo que nosotros vamos generando al cerrarle las puertas y no permitirle una adecuada reinserción, ¿no? A lo mejor poco a poco, pero permitírselo a final de cuentas. Entonces, la estigmatización está presente desde antes, en ocasiones, de iniciar un proceso de justicia. Y eso es muy importante que debemos tomar en cuenta porque lo hacemos a diestra y siniestra, ¿no? Aún y cuando no es algo de justicia legal, simplemente los actos humanos de pronto tienden a estigmatizar y desde ahí ya empezamos mal. Muchas gracias, maestra. Gracias. Eh, por supuesto que la parte del estigma lo pudimos observar también en el documental.
Yo los invito a que más adelante vean los otros capítulos también, toda la miniserie. Es interesante en ese sentido ver todo esto de lo que estamos abordando, pero bueno, vámonos al capítulo 1 y 2. Y Michael, por favor, el papel que tiene la odontología forense en los casos observados de esta miniserie. No sin antes, por favor, pedirles ahí a los compañeros y compañeras que se están incorporando, si nos pueden, por favor, silenciar ahí su micro para poder escuchar a los panelistas. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Ahí sí les pediríamos que abran sus micrófonos, pero por lo pronto sí les pedimos un poquito tenerlos en modo silencio. Michael, ¿qué papel tiene la odontología forense en estos casos observados de la miniserie? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues, en realidad, de odontología forense, pues, en realidad era el único y circunstancial evidencia que tenía. En realidad, se preguntó todo lo jurado, era la más fuerte, de ese doctor, dentista, en realidad, no fue doctor, no fue criminalista, y pues se llama Michael West y su papel era muy egoísta, en realidad. Él es una persona que corre atrás de papeles de certificaciones, anunció mucho de su propio nombre como experto en forense. Eh, y pues más y más entre la serie lo veo los errores, tipo cosas como pues el cuerpo, pues como en esa foto que está presente, mostrando, utilizando un molde que es muy común, pero contra un piel estirado, obviamente un persona deciso, el piel no es el mismo de una persona en vivo, y varias metodologías que utilizar en el doctor, que era mal en realidad, y no cuestionado. A veces pues ya va con la parte socioeconómica, la parte de racismo, pues esas personas en eso área no tenía abogados que interesó a defender con otros expertos, ¿no? Y eso fue un gran parte del problema. Antes de abordar el tema de Michael, del odontólogo, ¿no? Hay una pregunta que surge ahí sobre el tema de la dactiloscopía y la odontología forense como técnicas de identificación ante y post-mortem, ¿no? Y dice una de las preguntas que si en todos es posible identificar a la víctima y al victimario. Esa es una pregunta que yo te hago a ti, Mike. Sí, en realidad no, hay varias asociaciones que en realidad comprobó eso, mandaron el mismo molde del Ted Bundy, a varias diferentes asociaciones, personas que son odontólogos, forenses, y en realidad el porcentaje que eligió, imagínate, utilizando con metodologías cuantitativo y cualitativos, no puedo dar el mismo porcentaje que esa persona en realidad, y como dice capítulo, sobre palabras que uso, indeed and without doubt, o sea, sin dudas que esa era la persona, y no es cierto, y nosotros no podemos utilizar esos tipos de verbio o lenguaje con una certeza científica de tanto margen, tal vez, ¿no? Pero eso, doctor, utilizar en without doubt, sin duda, y no es cierto. Sí, fíjate que esto abre la pauta ahorita que estamos hablando de esto de la duda y sin duda, ¿no? Hay una parte que muchos se cuestionan sobre la labor del odontólogo, ¿sí? Eh, si existen errores de parte del odontólogo, si hay una parte de la ausencia de esta pericia que debió haber tenido, pero no sé si en los documentales lograron observar también que hay una actitud muy arrogante, muy soberbia de este personaje, ¿no? Que es
es parte de este engranaje, ¿no? Pero que finalmente él no es el responsable de la sentencia, ¿sí? Porque ahí había como que esa confusión. Él es el responsable de haber emitido un dictamen, ¿sí? En una mala práctica, y aquí me Sí, meto yo un poquito sí. a esto, porque como bien lo dice Michael, pues así la maniobra que está realizando no es una maniobra que le dé certeza, que sea objetiva. Y bueno, aquí yo sí quiero, no sé si me permite, maestra Lino, la parte de la pericia, la parte del deber ser, de la parte de la ética en el quehacer profesional del perito. ¿Cómo ve ahí, maestra Lino, esta parte de la ética en el actuar del odontólogo? No solamente del odontólogo forense. Me hubiera gustado que hubieran estado aquí 3 odontólogos forenses que invité, pero todos están muy ocupados. Entonces, o si vieron la serie, mejor no se quisieron animar a acercarse para lo que les íbamos a preguntar. Pero bueno, serían preguntas muy técnicas. En la parte de la ética, en la parte de la moral, maestra Lino. Híjole, yo creo que lo mencionaste bien, esta parte de la soberbia es uno de los peligros de escuchar demasiado al ego, ¿no? Y él comienza diciendo, lo cierto es que hay que presentar tus evidencias y que te acredite, ¿no? Pero como bien lo dijo Michael, esta persona es de los muy comunes que están detrás del papelito, ¿no? De cuántos tengo, tengo 28 hojas de currículum y ya hasta me canso de decirlas, es demasiado lo que tengo y hasta dicen, wow, ¿no? Esta necesidad de mírame y admírame, ahora sí como dice, ¿no? Pero también está presente y latente el miedo de equivocarme. Entonces, este ego a veces nos ayuda a aventarnos a cosas nuevas. Estamos muy conscientes que en esa época estaba el boom, ¿no? Era algo novedoso, la cuestión de identificación forense por medio de la dentadura, estaba el caso Ted Bundy, entonces, bueno, pues hay que sacarle jugo, ¿no? Y se vale participar y todo, pero cuando ya existe la posibilidad del riesgo y te aferras a tu verdad parcial, es cuando cometemos el riesgo de no ser nada objetivos. Por el contrario, ser muy objetivos y aferrarnos a lo que yo sé, ¿no? Estoy cansado de estarles diciendo las cosas. Esto es muy cansado, ¿no? Es una postura un tanto infantil y que viene propiamente del miedo. Entonces, el perito, cualquier perito, deberá siempre anteponer una verdad, porque a final de cuentas estamos en busca de la verdad, ¿sí? Un buen perito va a robustecer la buena investigación del jurista y le va a dar todas las armas al jurista para que él pueda hacer todo este encuadre, ¿no? Vemos este fiscal que es experto, tiene esta labia, esta oralidad para adecuar las cosas, ¿no? Dicen como un ministro o un pastor. Entonces, sí, eso está excelente. Pero pues él confía, ¿no? Confío en lo que tú me estás diciendo y en lo que yo no soy experto. Entonces confío que tú no solamente me digas lo que tú crees y que no te aferres. Y aquí veo lo poco que alcanzo a comprender de eso es que no busco la evidencia, o mejor dicho, no sigo la evidencia para saber a quién me lleva, sino busco a una persona que coincida con mi evidencia, ¿no? Que es totalmente diferente. Entonces vemos aquí el ego hablando y el miedo hablando también, ¿no? Ya una vez el ego de que ya lo descubrí y hasta te enmarca y la forma en la que te habla él es una manera de créeme, ¿no? Tengo años de empoderamiento como para que tú ahora vengas y me digas que siempre no, pero también es parte del miedo de decir, híjole, me equivoqué y no puedo decir ahora que me equivoqué porque tengo muchos casos y ese es uno de los riesgos y que se le hemos dicho a los jóvenes, su participación va a generar la justicia para alguien y esta justicia implica que esté dentro de un sistema penitenciario o que no esté dentro porque no es culpable, ¿no? Entonces, totalmente hay que tener cuidado con el ego, la capacitación, los papelitos no nos dan realmente una participación adecuada. Eso lo puede tener cualquiera, pagas y te dan el papel, pero un buen perito es apasionado de lo que hace, se apasiona te entrevisto, ¿no? Entrevisto y pregunto más y pregunto, no está listo, pregunto más y no está listo, ¿no? Hay una pasión por hacer tu trabajo bien, más que por lucir bien. Yo creo que ese es el secreto de cualquier área pericial.
Muchas Alfredo, gracias. si Mándame. si me permites, Alfredo, Sí, yo creo que este proyecto Inocencia vino a evidenciar el estado en el que se encontraba la justicia en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible que tantos presos hubiesen sido sentenciados claro. a base de pruebas ilegítimas a final de cuentas? Entonces, si bien es cierto, en la serie se habla de un dentista, ¿sí? Que es el que aparece precisamente aquí en la imagen que tienes en pantalla, el cual creo que se convirtió en el boom en esos años, se convirtió en un protagonista, el cual, si analizamos la serie y hablando de lo que comenta la maestra Lino en cuanto a ese ego, la verdad es que la única intención de él era el proyectar su imagen, el yo, pero no nada más es el odontólogo. ¿Dónde está o en qué papel queda el fiscal? Y si no mal recuerdo, el fiscal que tuvo a su cargo o la mayoría de esos asuntos, si no mal recuerdo, fue destituido hace poco apenas del cargo. Creo que fue en 2016 o 2017, no recuerdo, ¿no? Pero afortunadamente para esos presos fue que en 1992, si no mal recuerdo, un despacho de abogados es que crea este proyecto. Entonces, este proyecto vino a evidenciar toda esta situación que se había realizado o todo este trabajo realizado de una manera ilegal, porque en uno de los capítulos, no recuerdo si es en el segundo, el mismo odontólogo que intervino en el asunto de este asesino en serie, Ted Bundy, determinó que la mordida de una de las niñas no había sido, vaya, no era una mordida de un ser humano, era una mordida que había sido ocasionada por un cangrejo. Y sin embargo, este odontólogo, si no mal recuerdo, se apellida West, el que está en la imagen, junto con ese fiscal, simplemente rindieron el peritaje y ahí va y lo ofrecieron como prueba. Pero aquí yo creo que el error también viene del juez, porque ¿cómo es posible que con una prueba de este tipo, ¿sí? Sin haber elaborado un ADN, que fue lo que empezó a trabajar este proyecto Inocencia a través de este grupo de abogados, fue lo que realizó y a final de cuentas fue, digo, contra el ADN yo creo que no hay vuelta de hoja. Yo creo que en aquel entonces la odontología forense, gracias a este trabajo indebido de este señor, se convirtió en la reina de las pruebas, ¿sí? Desgraciadamente. Y prueba de ello es tanto sentenciado que hubo de una manera ilegítima, que si bien es cierto, a raíz del proyecto Inocencia, obtuvieron su libertad, sí, pero vamos ahí, de ser aparentemente victimarios, entre comillas, nunca dejaron de ser en realidad unas víctimas. Y esas víctimas, ¿de qué manera se les iba a resarcir ese daño? A uno de ellos tengo entendido que le dieron, si no mal recuerdo, $50,000 por durante 10 años. Pero digo yo, ¿y esos 30 años perdidos encerrados en 4 paredes? Es toda una vida, ¿no? Así sea un año, 2 años, pero imagínense 30 años, yo creo que es bastante. Hablando en el caso de uno de los sentenciados que obtuvo su libertad. Pero aquí yo creo que volvemos a tocar otros temas que había mucha discriminación en ese tiempo. Sí, había mala praxis por parte de los abogados, por parte del odontólogo forense, digo, ni hablar. Entonces, yo creo que aquí son muchísimos personajes los que intervienen, no nada más en cuanto a odontología forense. En este caso estamos hablando de esto, pero bueno, sabemos que es un tema bastante amplio, ¿no? Pero coincido con la maestra Lino en cuanto a que son víctimas a las que, digo, yo no creo que haya una víctima a la que se le pueda resarcir algún daño, ¿no? Salvo que sea una cuestión material, nada más. Gracias, maestra. Sí, por supuesto, digo, es importante mencionar para quienes están incorporando que esta tarde de criminanálisis es nuestro tercer segmento. En los 3 segmentos que se han estado transmitiendo a través de las diferentes plataformas, siempre nos quedamos cortos en estas charlas. Es una charla
casi casi de cineclub, pero al mismo tiempo con el abordaje de los especialistas. Y ahorita que escucho a la maestra Tony, por supuesto, con su participación apasionada en el tema del derecho, evidentemente eso es lo que nos motiva a todos a estar aquí reunidos y compartiendo esta experiencia. Cierto es también que en ese contexto en el que se refleja esta parte histórica en el documental, pues los temas raciales lamentablemente habían influido en diferentes problemáticas. Ahorita lo estamos observando. Ahorita lo estamos observando. 30 años después, ¿cuántos años después vuelven a surgir? Pero bueno, aquí en esta parte que tiene que ver con el tema de justicia, yo quiero preguntarle a Jorge Ley, la experiencia o el enfoque periodístico o toda esa dinámica que los lleva al periodista y a la experiencia que adquiere en los temas de seguridad y en los temas de justicia. Jorge, ¿alguna experiencia, algo que tú has observado o que está, pues por supuesto, relacionado con el problema este que acabo de mencionar y que se refiere en el documental? Pues yo creo que aquí en México tenemos uno muy claro. Desafortunadamente, pues Otón Cortés ya murió, Claro, claro. quien fue señalado como el segundo tirador, ¿no? Del asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de mayo de 1994 aquí en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana. Caso lamentable, él fue torturado, daño psicológico, él siempre pidió la reparación del daño, incluso dijo, en algunos momentos ya dijo, no, ya, lo único que quiero es que el presidente en turno o el pueblo, a través del pueblo de México, me ofrezca una disculpa pública. Y ver, como ya lo señaló la maestra, la directora de la facultad, Sí. es directora, pues el daño es irreversible, lo pudieron haber indemnizado, pero el tiempo que estuvo privado de su libertad, año y medio en el penal de Almoloya, un centro penitenciario de alta seguridad en donde pues, solo era vigilado las 24 horas del día y señalado de un delito que él no cometió. Él murió por insuficiencia renal, producto de los golpes, la tortura de la que fue víctima por parte pues, de agresores, ¿no? Agresores del sistema mexicano de policías que vigilaban en aquel entonces y que lo querían hacer por hablar. Él platicó muchas veces de manera pública y de manera también privada, como nosotros decimos fuera de libreta, todo lo que él vivió. Y creo que Otón Cortés pues falleció y nunca se redimió su caso, ¿no? Él creía que con Peña Nieto iba a recibir esa disculpa, tampoco ocurrió con Calderón, tampoco ocurrió con Fox, y él creía que dentro de todo este fenómeno que se hablaba de la cuarta transformación y de AMLO, que podría haber llegado la hora de su perdón aquí a través de Andrés Manuel López Obrador. Él falleció recientemente y pues fue una víctima más, ¿no? En este caso podemos decir del sistema de impartición de justicia aquí en México, y al igual que en muchos lados hay muchos Otones Cortés. Y también podemos decir de que, ¿qué esperamos nosotros como mexicanos? Pues que algún día el sistema de impartición de justicia sea justo, ¿no? Y que no sea manipulado. Gracias, Jorge. Exactamente, este comentario, fíjate que viene mucho tiene mucha relación al capítulo anterior donde hablábamos precisamente, Jorge, con el periodista Atahualpa Garibay, que estuvo en aquella participación Historias de un crimen, también de la plataforma de Netflix, otra serie, Mitos y Realidades, que lo manejamos nosotros, y dentro de los hechos reales, ¿no? Se mencionó a esto que acabas de referir. No con ese énfasis, no con tanta información como lo acabas de precisar, me parece muy puntual y es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Voy ya a punto de concluir. Tengo algunas preguntas que nos hicieron llegar ahorita a través de los mensajes. Dice, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la difusión de las notas. ¿Cuál es el rol del periodista en Estados Unidos, en México, con respecto a este tipo de problemáticas, como la acabas de mencionar? No sé si quieres hacer algún comentario, Jorge. Yo creo que anteriormente no había tanta responsabilidad porque tampoco había
no se generaba mucha información y había unas técnicas que a lo mejor eran las que en aquel momento se daban, ¿no? Hoy actualmente, como ya lo señaló la directora, el ADN no falla, ¿no? Pero también lo que ha señalado la psicóloga, de que todos los integrantes o todas las personas que forman parte en un proceso, en este caso, pues son un rompecabezas, ¿no? Si uno falla, se viene todo abajo. Si uno genera una opinión distinta que puede ayudar a la persona, le da un vuelco de 360 grados al caso, que fue como en la serie ocurrió, ¿no? Después de tantos años, dejan libre a una persona que había sido señalada de un crimen que no cometió, ¿no? Pero mientras, ¿qué pasa? Todo esto es un proceso, va y viene, la persona ya sufrió, ya lo señalaron, ya lo estigmatizaron, y creo que el papel de los medios de comunicación pues tiene que ser, por lo menos en mi caso, se tienen que verificar fuentes, se tienen que cruzar datos y no dejarnos irnos solamente por la información oficial. ¿Por qué? Porque las instituciones siempre van a quererte nutrir de información lo que ellos quieren. Nosotros como representantes de los medios de comunicación, como voz, como enlace de la sociedad, pues tenemos que ir un poco más allá. Decir, contrastar las cosas, incluso los mismos resolutivos, los mismos dictámenes, los mismos expedientes, llevarlos y contrastarlos. ¿Por qué? Porque de ahí se pueden dar vuelcos y se han dado. Afortunadamente, ha habido periodistas que han logrado hacer cambiar de opinión a las autoridades y darles vuelcos de 360 grados a las noticias y dejar también gente en libertad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como medios de comunicación tenemos una responsabilidad social y también somos parte de este mundo, ¿no? Y lamentablemente, pues hay que decirlo también, hay gente irresponsable dentro de nuestro gremio, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Aquí tengo unas preguntas ya más también técnicas. Michael, no te quieren dejar ir. Michael, en la investigación realizada en ambos casos, ¿considera que se realizó una buena intervención criminal desde el punto de vista de la criminalística de campo? En realidad, no. En realidad, se dar cuenta cuando está viendo el área, el lugar de los hechos, puedo ver una de las primeras cosas en la parte de que es metodología de investigaciones, pues obviamente protección del lugar, ¿no? Y pues puedo ver que no solo los oficiales llegando, oficiales normales, no detectivos, no investigadores, y también familia llegando. O sea, ese aspecto pues es muy difícil, obviamente hay mucho, es emocional, pero una de los primeras cosas está rompido, ¿no? O sea, ellos permitió que llega diferentes personas y personajes ahí. Otras partes, pues obviamente los metodologías, como repito, de odontólogo. Y pues si vas más allá, el doctor que era el doctor general, pues si lo veo, hay un libro sobre eso que se llama The Cadaver King and the Country Dentist, ¿no? De John Grisham. Eso va muy allá en que eso doctor estaba haciendo tanto necropsias al día que no era posible. O sea, no era posible que no hace errores. Entonces, en mi punto de vista, hay muchas fallas desde de parte que es criminalística, parte que es medicina legal, de parte que era de los especialistas, como el odontólogo, y va uno encima otro. Y como dice la directora, sobre la justicia en general, o sea, el proveedor, el juez, nadie le hizo su trabajo, porque pues en mi opinión no importaba, ¿no? Era un afroamericano que en realidad nunca pensaran que llegara a eso y expongo sus errores. La cadena de custodia es clave y estábamos hablando de los años 80, hoy que forma parte, es parte fundamental. O sea, esto de la cadena de custodia para quienes nos están ahorita se están incorporando, las nuevas generaciones también. Este acuerdo que habla sobre la cadena de custodia no es un tema novedoso. El tema de la cadena de custodia es un tema que tiene más de 3 décadas, 4 décadas,
en el cual se ha estado impulsando siempre que hubiera un respeto. Yo creo que aquí no me va a dejar mentir tampoco la maestra Tony como en su calidad de abogada, que una de las facultades que tiene que tenía la gente del Ministerio Público era precisamente el permitir que los peritos procesaran, que canalizaran, que el manejo de la evidencia fuera De la evidencia. resguardada. Y entonces aquí, por supuesto, en el documental vemos la antítesis de todo esto en un país de primer mundo, ¿no? Michael, ¿cómo ves? Tony, Sí, maestra. sí. Así es, definitivamente es como lo mencionas, maestro Alfredo, y como lo menciona Maiko también, ¿no? Pero desgraciadamente, en la serie lo vemos, no había un respeto hacia la escena, ¿sí? No había un procesamiento, no había un resguardo, o sea, como bien lo dijo Michael, llegaba el vecino, llegaba el familiar y todo el mundo pisaba, todo el mundo entraba al cuarto, levantaba colchón, y, bueno, o sea, no había una custodia del lugar de los hechos, y obviamente era un lugar de donde podían obtenerse las evidencias o los medios de pruebas suficientes para poder quizás convertirlos posteriormente en pruebas y ofrecerlos en un juicio de una manera legal, ¿no? Pero por lo que mencionas respecto a la cadena de custodia, digo, es un tema muy importante que yo creo que apenas ahora, con el sistema de justicia que nos rige, la cadena de custodia vuelve a tomar esa importancia que nunca debió de haber perdido, ¿no? Es correcto, nunca se debió haber perdido. Y bueno, aquí hay otra parte que me observan en los comentarios y que tiene que ver con otra parte central antes de cerrar. Esta parte tiene que ver con eh, el testimonio de los menores. Cuando se realiza una entrevista por los policías de aquel entonces, bueno, le hacen una serie de preguntas inducidas, preguntas que ya casi incluían la respuesta, ¿no? Totalmente sugestivas. Totalmente, y entonces aquí quiero preguntarle esto primero a Michael como parte del conocimiento que tienes en la parte del entrenamiento policial, si esto es correcto. Tú eres experto en el tema de seguridad corporativa, y luego me voy a ir al enfoque desde el punto de vista psicológico para ver si existe algún protocolo también en la entrevista cuando son menores de edad con la maestra León. Michael, adelante. Sí, maestro, absolutamente, estaba en palabras de Estados Unidos, ¿no? Estaba metiendo en la boca qué de ser, ¿no? O sea, es como repite, como dice la doctora, sugestivo. O sea, si yo estoy diciendo, ¿y cómo lo veo en persona? Estaba negro, ¿verdad? Ah, sí, estaba negro. Ah, y tenía tenis, ¿verdad? Ah, sí, tiene, o sea, aparte de traumatismo, o sea, como testigo, serando el persona que están entrevistando o como testigo, no puedo hacer esos tipos de cosas. Y pues ellos, aparte de eso, pues imagínate quién fue el el personaje que era, ¿no? De televisión, que estaba haciendo eso. De esa entrevista completamente estaba fuera de normal. O sea, era una persona que hizo shows de niños y pensaron porque tenía esos tipos del experta de niños. En el retrato, en el Claro. dibujo. Retrato, Sí, sí, claro. sí. O sea, Claro. todos esos tipos de cosas estaba súper mal. La entrevista fue súper mal. Yo como certificado en entrevistas, en interrogaciones de dos diferentes compañías de Estados Unidos, eso era del texto de cómo no hacerlo. De cómo no hacerlo. Así es. Maestra Lino, esta parte que tiene que ver con, estaba memorizando precisamente el documental y sí es cierto, digamos, la ventaja o la cualidad que tenía este personaje, que era muy bueno como artista para la elaboración del retrato hablado, pero bueno, también hacía la caricatura, también hacía el dibujo y el arte en un programa infantil. No tiene nada que, esas habilidades no representan que haya certeza a la hora de hacer la entrevista, propiamente como dice Marco, ¿no? Ni tampoco que tenga esa sensibilidad en el abordaje
En el caso, ahora, maestra Lino, en el caso de la víctima o de una de las víctimas o uno de los testigos, ¿no? ¿Cómo voy a abordarlo? Entonces, esta parte nos llama mucho la atención porque vemos que no sé si hay un protocolo y si lo hay, pues para que nos los platique o cómo se da esta entrevista cuando hay menores de edad, maestra Lino. Sí, claro, comparto la visión de Michael con que lo que vieron es justamente lo contrario a lo que se tiene que hacer, ¿no? Y para eso es muy importante contextualizar qué está pasando. Desde 1924, el mundo lucha por proteger los derechos de los niños, ¿no? Y se han realizado muchas convenciones, foros, participaciones que defienden a los niños. Y estamos en el 2020 y todavía en 2019, Estados Unidos era entonces, en 2019, el único país que no se ha sumado. Hay 196 países que se han sumado a la convención que protege los derechos de los niños, que es conocido como el primer instrumento internacional que va a vincular todas las necesidades de los niños y nos va a dar un planteamiento de cómo deben ser abordados los menores, ¿no? Y uno de ellos, bueno, entre las características es que se le debe escuchar, se le debe dar la oportunidad de expresarse, ¿sí? Hasta hace pocos años todavía el niño era considerado como un adulto pequeño, ¿no? Y era manipulado por la adultocracia, donde el adulto decide qué decir y qué no hacer. Y se ve muy bien en el documental cuando le dice, si te equivocas, puedes ocasionar que ¿sí? Resulta que el niño no comprende más allá, no sabe ni siquiera qué desayunó, ¿no? Tiene 5 años y ella recuerda todo lo que llegó a sus sentidos y dice, yo solamente recuerdo que fui con el tío fulano, ¿no? El tío Bonky. Entonces vemos cómo el discurso infantil es muy importante. Otra de las características de esta convención es que esa participación del menor debe ser adecuada, ¿sí? A su entorno, a su madurez, a su lenguaje, ¿sí? Entonces, todas estas palabras, la niña no las estaba comprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenía? Una moneda y un arete, sí, una moneda y un arete. Y era como esta, sí, y era como eso, ¿no? Vemos cómo ahí está inducido. Entonces, sí existe un protocolo para la participación, al menos en todos los países que les comento, que son 196, donde hay una diferencia entre quien acompaña, ¿sí? Quien acompaña en todo el proceso y entre quien realiza las periciales, que seríamos los peritos, ¿no? Pero quien acompaña deberá ser una persona profesionista, ¿sí? Puede ser de la comunidad, puede ser de la misma institución o alguien conocido o allegado, pero que sea profesionista. Y cuando hablamos de profesionista, nos hablamos de que tenga conocimientos en psicología, pero no en cualquier psicología, sino psicología especializada en niños. Entonces, en el contexto del documental es muy diferente hablar de una empatía con la población infantil, ¿sí? A hablar de un conocimiento del desarrollo infantil. Por lo tanto, esta persona no tenía conocimiento, no le permitía participar. Ella decía, hay un cuchillo. No, eso no pudo haber sido. Casi, dime más, ¿no? Hay una minimización constante. El protocolo indica que el acompañante debe explicarle cada una de las etapas. ¿Por qué vas a ir con el Ministerio Público? ¿Por qué te voy a entrevistar? ¿Por qué te voy a llevar? ¿Sí? Adecuado a su madurez. Entonces, debe ser antes de que participe en el proceso de justicia. Esta niña fue presentada ante el jurado y le dijeron, señálame a quien conoces, ¿no? Claro, la niña es egocéntrica y va a decir, lo conozco a él, ¿no? Entonces ella está bien y ella está con puro adulto, que es un mundo que no conoce. Las leyes están adecuadas para el pensamiento adulto, ¿sí? Entonces tienen que ser adecuadas para el pensamiento infantil, ¿sí? Entonces debe haber un acompañamiento antes de que participe. No, nunca debe estar solo, para empezar. Un menor nunca debe estar solo siendo entrevistado, y menos por 2 adultos gigantes, ¿sí? Y aparte que te están grabando, ¿no? Y la participación también debe ser durante su participación en el procedimiento, explicándole qué le están diciendo, adecuándoselo, y al final. ¿Para qué? Pues para minimizar o para contener un poco la ansiedad que pudiera surgir todo este proceso, porque recordemos que es víctima secundaria por la desaparición de su hermanita, ¿no? Y aparte está siendo víctima del sistema porque no le están adecuando el proceso, el debido proceso a su madurez. Y aparte va a seguir siendo víctima porque, pues obviamente, todo lo que está surgiendo a su alrededor va a tener un impacto en la vida adulta, como ella lo dice al final. Un niño
no debería tener la responsabilidad tan grande de tener la vida de alguien en sus manos. ¿Sí? No solamente la vida de alguien, sino la responsabilidad de decidir si algo está bien o está mal. Los niños no conocen, los niños no saben de ciertas participaciones, entonces este protocolo, si bien es difundido, ¿sí? Como lo decía Jorge Ley, no es aplicado de la manera correcta, porque da flojera, porque no hay personal, porque el personal no está capacitado, porque a lo mejor puedo ser una excelente psicóloga, pero la realidad es que no tengo empatía con los niños y se vale, ¿no? Se vale decir, lo mío, no son los niños, son los adolescentes. Entonces, cuando vayas a ser parte de un proceso, no elijas niño, ¿sí? O ten la ética de decir, ¿sabes qué? Con niños, no, porque lo voy a hacer mal, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, y cuando Jorge dice, ¿a dónde vamos a parar? Pues yo creo que le apostamos a que haya gente como estos abogados de Proyecto Inocencia que dicen, nos dimos cuenta que algo estaba mal y decidimos salirnos y hacer algo bien, ¿no? Entonces, a eso le apostamos, a que muchos que sabemos cómo se deben hacer las cosas, propiciemos estos espacios y comentar y compartir y capacitar, ¿por qué no? Porque no es para mí, ¿sí? Es para lo que viene más adelante, y entre más inexpertos y egocéntricos estemos, más lacerada dejamos a la sociedad, entonces más consecuencia tenemos, y creo que eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Que es un efecto boomerang que nos viene y nos estrella, pero sí feo, ¿no? Sí, Sí, yo creo que aquí, si me permites, Alfredo, ¿Sí? yo aquí le abonaría un poco a lo que menciona la maestra Lino, y estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiesta. Yo creo que en tratándose de menores víctimas, es muy distinto el convertirte en el intérprete de lo que estás entendiendo que dice un menor de edad. Es muy distinto convertirte en la voz de una menor de edad, y muy distinto el tercer punto, que es ponerte al nivel de una menor o un menor que es víctima. Son tres puntos muy distintos. Aquí lo correcto, y no me va a dejar mentir la maestra Lino, dada su experiencia y su preparación, que no hay como ponerte al nivel del menor o de la menor, ¿sí? literal. Así, literal, ¿sí? Si la entrevista se está grabando, que es lo ideal, ¿sí? Pero aquí en México no todas las fiscalías tienen o cuentan con una cámara de GESEL, que es lo ideal a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahí vas a entrevistar a la menor o a la víctima una sola ocasión, y alrededor de la cámara de GESEL va a estar el defensor, pudiera estar el policía ministerial, va a estar el fiscal, va a estar la psicóloga, y vete a saber en un momento dado que otras personas que tengan relación con la integración de esa carpeta de investigación. Pero nada más le van a preguntar una vez, y obviamente la menor víctima va a estar asistida de una persona especializada, como lo comentó la maestra Lino. Por lo general, esa persona especializada debe de ser, al menos aquí en Baja California, del área de atención a víctima, que yo creo que tú, maestro Alfredo, la conoces muy bien, ¿no? Entonces, pero no lo hay, no la hay. Entonces, aquí en la Fiscalía no. En su momento, creo que, si no mal recuerdo, en el 2008, más o menos, se inauguró aquí en la Central Camionera un edificio para lo que era la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, la cual contaba con una cámara de GESEL. Pero hubo unos cambios, obviamente cambios políticos. Llegó una jefa de servicios periciales estatal, yo creo que también la conoces, y le gustó el edificio y dijo, esto lo quiero para periciales. Y por arte de magia, pues bueno, ¿no? El edificio ya no fue para sexuales, sino fue para periciales, y adiós cámara de GESEL. Un proyecto que tenía, yo creo que, no sé, 15 años, 20 años en puerta, y que nunca se había logrado hasta ese año, ¿no? Y hasta la fecha no se logró. Sin embargo, creo que es muy importante el saber cuestionar a los menores. Preguntas sugestivas jamás, jamás, porque va a pasar lo que pasó precisamente en la serie, y que fue uno de los casos en los cuales se dictaron, si no me equivoco, como sentencia 30 años, ¿no? Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que le preguntes con verdad que te hizo esto? El verdad ya implica un sí. O no tienes esto, no, ya va un no de por medio. Entonces, yo creo que la forma en la que se le cuestiona a los menores de edad tiene muchísimo que ver. En este caso, hablando en cuanto a menores,
pero estamos hablando de testigos dentro de una carpeta de investigación, estamos hablando de los ofendidos, de las víctimas, y vaya, ¿no? Yo creo que la entrevista es un tema muy importante dentro de lo que es la aplicación de justicia, y sobre todo es un tema muy importante para aquellos que se encargan o que son operadores dentro del sistema actual de justicia que nos rige aquí en México. Sería todo. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bien, pues estamos por concluir. ¿Algún comentario, Michael Marín, alguna recomendación para las nuevas generaciones? Algo que te pueda llevar a conclusión todo este documental, los capítulos 1 y 2, que son los que más nos preocuparon, porque cuestionaron la esencia de la criminalística también, ¿no? Hay un momento ahí en el que se cuestiona la criminalística. Entonces, ahí yo te pregunto, ¿cuál es tu experiencia y la conclusión respecto al documental que se observó? Gracias, maestro. Yo creo que para repetir, maestra Lino, uno de los más importantes partes como ser entrevistador, interrogador, ser criminalista, perdón, es búsqueda de verdad. Búsqueda de verdad. Y eso va en todo, o sea, no debe dejar que un oficial, un agente ministerial, otra persona, empujar tu visión, cierra su visión a búsqueda de nomás un solo persona, ¿no? Pero que deja que las evidencias, que los índices, guiarte por la verdad. Eso es el mejor cosa que puedo poner, es buscar la verdad en la forma científica, dar cuenta de las cosas fuertes, como dice el otro señor, perdón, olvidé el nombre, pero y cuando hay evidencias como DNA o ADN, hay fallas. Hay fallas, aunque no queremos ver los fallas y dice, no, pues es el silver bullet, es ese que es más importante. Imagínate si está sacando índices de un chapa de un carro, ¿cuántas otras personas toparen? Entonces, va fluyendo otras personas y más difícil. Imagínate, y la tardez de recibir esos tipos de análisis de laboratorios. Odontología en un cuerpo humano tal vez no es el más adecuado, aunque todavía los sistemas de Estados Unidos conocer como uno de los científicos forenses, pero tal vez en un molde de un carro o algo sólida es más adecuado con eso ciencia. ¿Por qué? Porque eso sustancia no cambia. Entonces es muy importante saber los fuertes y las debilidades de nosotros ciencias. Gracias, Michael. Jorge Ley, la experiencia del documental, las recomendaciones, tu enfoque periodístico, tus conclusiones. Yo creo que primero me remonto, ¿no? Me remonto 20 años, más de 20 años, ¿no? De cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma de Baja California, orgulloso cimarrón, de cuando yo tenía la intención, el anhelo de estudiar la carrera, ¿no? De la licenciatura en comunicación, y que uno ya trae el gusanito de lo que quiere ser, ¿no? En muchos casos, en mi caso puedo decir que fue afirmativo, y creo que la búsqueda constante, ¿no? El buscar la profesionalización, el ver la ética, el ser ávido, el analizar el entorno donde nosotros vivimos, en este caso, hacer la analogía con la serie de que nosotros como ciudadanos, como parte de esta sociedad, tenemos y formamos parte de este rompecabezas, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande. Si nosotros vemos que algo está mal, hay que levantar la mano y señalar, pero no solamente poner el dedo en la llaga, ¿no? Sino que cooperar, ¿no? Retribuir, decir, si esto está fallando, ¿qué se puede hacer para mejorar? Si el sistema está viciado, y como nosotros como mexicanos tenemos un lema, pues estamos en México todo se vale, ¿no? Las leyes son
son corruptibles, pero hay que buscar el otro lado de la moneda, ¿no? Buscar la perfección, porque yo creo que, como bien lo señala este proyecto y este grupo de abogados que crearon este proyecto de inocentes en Nueva York, y que también se puede aterrizar en México, porque también en México hay buenos abogados que actúan de buena fe, que luchan por las causas sociales, ¿no? Pero y también hay que decirlos, hay abogados que les gusta el reflector y que agarran casos, ¿para qué? Para lucirse ante los medios, ¿no? Para llevar una bandera, ¿no? Y eso no, también no podemos pasarlo por alto. Yo creo que las ciencias forenses pues tienen un reto, ¿no? Y una responsabilidad muy grande. Y lo que señala yo y que llego yo a la conclusión de que gran parte de la responsabilidad en unos de los casos que en ese sentido hablaba de gente privada de su libertad, pues tienen una gran responsabilidad las ciencias forenses, porque un error ya vemos que le puede cambiar la vida a una persona. Yo creo que con eso, con esa reflexión me voy, y a los estudiantes que nos están viendo, que la escuela te da el conocimiento teórico y la búsqueda por ser mejor. La calle y la práctica es algo, un complemento que se va dando a través de tu trayectoria y que lo que tú vayas queriendo ser. Yo les diría a ellos que si ya están inmersos en esta carrera, en esta búsqueda, pues que no se queden con lo que les enseñan en la escuela ni lo que vean fuera, ¿no? De buscarles otras cosas, porque ellos pueden ser el cambio o aportar al cambio que todos como sociedad estamos esperando en este sistema de impartición de justicia. Yo creo que con esto yo concluyo, Alfredo, y te doy las gracias, y a todos los invitados por darme la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti por la oportunidad, sobre todo, y que hayas aceptado esta invitación. Sabemos que ahí estamos quitándote un poquito del tiempo que traes en la agenda, pero bueno, gracias por esta oportunidad de compartir tu experiencia con los jóvenes, con los universitarios, las universitarias, y por supuesto también con los profesionistas también, ¿no? Maestra Lino, cerramos. Adelante. Sí, yo creo que retomando las palabras de Jorge, el reto que tiene, y no nada más en cuestión de psicología, ¿no? A final de cuentas ellos saben que la psicología la van a llevar siempre, son seres psicológicos, entonces es imposible que nos apartemos de esa área, pero el reto mayor que tiene la criminalística es ser o hacerse de personas apasionadas por lo que hacen, ¿sí? Esta parte del bien hacer, ¿sí? Esta parte de seguir los protocolos, de que hay una metodología, no es como tú quieras, ¿sí? Hay una forma de hacer las cosas, y la mejor forma de apegarte a eso es que realmente te guste y te apasione. Entonces, como dice Jorge, si ya estás aquí es porque te gusta, te apasiona, te vas a dar de topes, pero yo creo que eso es lo que nos hace falta jóvenes comprometidos con las profesiones que han elegido, jóvenes comprometidos con la idea de que cualquier profesión que elijan, cualquiera, no solamente criminalística, debe estar enfocada sí a crecer como persona, pero a hacer crecer a la comunidad, ¿no? Si vas con la idea como este señor de cuánto tengo, qué tan bonito se ve mi currículum, pues sí, qué padre que te sirvas de la ciencia, sí, pero no le estás sirviendo a la ciencia y mucho menos le estás sirviendo a la comunidad. Entonces, si no somos corresponsables de lo que sucede en el entorno, entonces busquen otra profesión, ¿no? Y ahorita todos se van de baja, no es cierto. Pero hay que ser bien apasionados con lo que se hace. Han elegido una carrera muy padre, la criminalística es muy buena, pero somos humanos. Y dentro de lo humano están muchos errores que podemos cometer, y entonces deberemos de tener la lupa como hacia nosotros mismos y estar siempre al pendiente de nuestros pasos. Entonces yo te agradezco, Alfredo, por este espacio, por esta oportunidad de analizar y de no dejar solamente este tipo de series o de miniseries como mira qué buen material para ver el fin de semana, ¿no? Sino como qué buen material para aprender lo que estoy haciendo y a lo que me voy a dedicar. Muchas gracias, maestra. Por supuesto, digo, aquí la idea no es solamente resaltar esta parte de las miniseries, sino hay muchas cosas que se pueden observar, como también hay mucho producto que no es ni recomendable perder el tiempo, pero este tipo de series pues nos permiten encontrar ahí un balance, hacer este contraste del cual menciona Jorge, y que me parece que es adecuado. Y la parte también que es esencial
es esto que acabas de mencionar, el humano, el recurso humano, ¿no? Más allá del conocimiento, de la metodología, la adecuada peritación versa o se va a fundamentar también en la ética y en la moral, y eso es lo que nos deja también en esta enseñanza en el documental que observamos y que hoy discutimos con todos y cada uno de ustedes. No sé si alguien quiera, maestra Tony, pues el cierre, porque si no aquí nos vamos a pasar platicando Sí. y ya hace falta ir por el café. No, sí, la verdad es que yo creo que a nuestros ponentes los vamos a explotar más de lo debido, ¿no? Pero en resumen, considero muy importante lo que los tres, dada la experiencia y conocimiento que tienen, bueno, los cuatro, Alfredo, te incluyo obviamente, han manifestado. Y un punto importante lo acabas de mencionar ahorita, Alfredo, definitivamente en cuanto a, se habla de una cultura de la legalidad, se ha hablado de una cultura de la denuncia, se habla de tantas culturas, pero ¿dónde queda la cultura de la ética? ¿Dónde queda la cultura de la aplicación de los valores, del rescate de esos valores y esos principios? Y que definitivamente lo comentaba yo, creo que fue en la primera plática que tuvimos de criminanálisis, todo empieza desde el hogar, todo empieza desde casa y yo creo que jamás me voy a cansar de decirlo. La sociedad tiene lo que se creó en un momento dado en casa, ¿sí? Y yo creo que es un punto que no debemos de olvidar, no lo debemos de olvidar y no lo debemos de dejar a un lado. Ahora, sí es cierto que como humanos cometemos errores. El doctor tiene en sus manos la vida de un ser humano, ¿sí? El abogado tiene en sus manos la libertad o el respeto o la pérdida de un derecho. Pero yo creo que en el caso de criminalística, del licenciado en criminalística, de un perito, va un poquito más allá, va la vida, va la libertad de una persona. Entonces, yo creo que cometer errores hasta antes de terminar la universidad está permitido. Después de que uno termina su licenciatura en criminalística, hablando de esta carrera, yo creo que no hay lugar a errores. ¿Por qué? Porque está de por medio la libertad de una persona, está de por medio el que se aplique o no se aplique justicia. El trabajo del criminalista es algo, es un papel muy importante dentro de una carpeta de investigación, hablando en cuanto al aspecto penal, ¿no? Ya otras áreas, digo, va de por medio en el área familiar, la familia, ni se diga, en el área civil, el patrimonio, y así nos podemos ir, ¿no? Pero me enfoco al área penal porque estoy segura que muchos de los muchachos van a ser, espero verlos algún día, como peritos en grafoscopía, en criminalística de campo, qué sé yo, pero recuerden siempre, siempre recuerden que la ética es su carta de presentación y los errores se cometen hasta antes de terminar la carrera. Después los errores se van a cometer, pero va a haber una consecuencia y esa consecuencia puede ser una inhabilitación, puede ser una sanción pecuniaria, puede ser una sanción en cárcel, qué sé yo. La idea es cometer todos los errores que quieran hasta antes de que terminen su carrera porque están aprendiendo, porque es parte de ese aprendizaje. Pero ya después, chicos, un error puede costarles muchísimo y no nada más a ustedes en su profesión, sino a todos los que hemos tenido la oportunidad de concluir una carrera. ¿Sí? Sería todo. Muchísimas gracias a todos por haber compartido con nuestros alumnos y con nosotros mismos, porque igual y aprendo yo. Y sobre todo, muchas gracias a los alumnos. Creo que había bastantes alumnos, algunos se unieron un poquito tarde, no importa, la cuestión es que llegaron. Y créanme, chicos, de estas tardes de criminanálisis van a aprender muchísimo, sobre todo de los ponentes que de manera detallada, cuidadosa, se eligen para que vengan a compartir con ustedes. Alfredo, muchísimas gracias y te cedo la voz. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues gracias, Jorge Ley, de la jornada por tu Gracias. participación. Me da mucho gusto tenerte como invitado. La maestra Guadalupe Lino, gracias también por la disertación. Michael Marín, como siempre, tus opiniones son muy importantes. A la directora le agradezco las facilidades también de poder llevar esto no solamente a los alumnos de la Facultad de Criminalística, sino también a otras universidades, con toda la comunidad forense. Creo yo que esa es la gran fortaleza y en lo que le ha apostado la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, en ser un programa, en ser un proyecto proactivo, de propuesta, de difusión de lo académico, de lo científico, de lo cultural,
y por supuesto que es un proyecto incluyente, ¿no? Sí, es cierto, la maestra Tony lo acaba de decir, somos cuidadosos en la invitación que hacemos a nuestros panelistas. Hay un amplio currículum detrás de cada uno de ellos. No le dimos lectura, por supuesto, porque ellos mismos nos piden no hacerlo, pero hay un currículum muy amplio detrás de cada uno y la experiencia, por supuesto, que cada Así es. uno de ellos tiene. Gracias a los universitarios, gracias a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales donde estaremos compartiendo esto y por supuesto también a quienes nos escuchan a través de los podcasts que se está realizando por parte de la organización civil. Gracias a todos y pues no sé, que tengan buenas noches y nos vemos en la siguiente. Gracias por estar Así aquí es. con Así es. nosotros. Y Gracias. muchas gracias al equipo SOCIFO, que la verdad es que yo creo que todo salió perfectamente hoy. Y sobre todo hay que estar al pendiente del próximo tema que se va a analizar la próxima semana. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos.